Ahí está, ahora sí. Fíjense, retomando esto, para un poquito tener, fíjense que cada una de estas fuerzas, tanto P1 como P2, que va pasando de sección a sección hasta llegar a los vínculos, ¿cómo era que ustedes determinábamos esto? Reducíamos las fuerzas a los baricentros de la sección. Ahora, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Imagínense que yo tengo que esto es una soga, ¿eh? La soga vamos a suponer que tenga una sección circular, ¿eh? ¿Sí? Vamos a suponer que este es el baricentro de esa soga. ¿Lo ven, no? Esto que estoy dibujando, sí. ¿Eh? Y este es el esfuerzo normal. ¿Lo ven o quieren que lo ponga como sección más, como sección fija, la vista esta? Yo lo veo. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno. ¿El resto? Bueno, a ver. Sí, sí, sí. Y se ve, profe. Bueno, ahí está, lo cambié por las dudas, así. Bueno, entonces, ahora, la cara de abajo de esta misma sección es esta. Es cualquier sección acá o acá, ¿no? Por eso pongo como general N. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes piensan que esta fuerza, que sí puede estar aplicada en un punto, se va trasladando de sección a sección solamente por este punto, que es el baricentro de la sección? Me pregunto a ustedes, ¿eh? ¿Eh? No. No, es obvio que no, porque si fuera así, ¿para qué voy a construir, es decir, una soga de este tamaño o una soguita así, más chiquitita? ¿Está bien? ¿O para qué voy a hacer, como vimos en la presentación anterior, una viga que tenga, por ejemplo, estas dimensiones o le ponga una viga con estas dimensiones? ¿Entendido? Entonces, ¿cómo es que se transfiere esta carguita a las secciones y después de sección en sección? Se transmite a través de los infinitos puntos materiales que conforman el área de la sección transversal de mi elemento estructural. ¿Entendido? Eso es lo que en definitiva termina pasando. Y eso es lo que en definitiva también está dicho acá. Después de esta breve descripción, fíjense, dice, pregunta esto, ¿los esfuerzos de solicitaciones internas se transfieren y viajan desde los lugares de aplicación de las fuerzas activas pasando únicamente por un solo punto de la sección, el baricentro? Entonces, parece un contrasentido de suponer que eso es así de cierto, cuando ¿para qué vamos a fabricar un elemento estructural con un montón de puntos alrededor del baricentro? Alcanzaría con construir un elemento estructural que esté conformado exclusivamente por una sucesión de puntos. El tema es que justamente la hipótesis de la rigidez, al no tener que trabajar con materiales y no pasar nada, eso sí es aceptable. Pero no es aceptable para lo que nosotros pretendemos o perseguimos ahora. Entonces, los puntos, la fuerza, se va a transmitir no a partir del baricentro de la sección, sino a partir de los infinitos puntos que conforman la sección transversal. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, un poco acá está dicho esto que nosotros venimos viendo. Entonces, se entiende e interpreta que los esfuerzos se transmiten no a través de un único punto, sino de los infinitos puntos que conforman la sección. Para ello se supondrá y asumirá que cada punto material, o partícula también como se lo designa, es decir, ustedes tengan en cuenta que un punto material nosotros lo vamos a definir como partícula. La partícula, ¿qué es en definitiva? O el punto material, ¿qué es? Es aquel volumen infinitésimo del material que contiene y constituye o conforma todas las mismas propiedades que el cuerpo tiene. Es decir, ese punto material de dimensiones infinitésimas posee todas las mismas características y propiedades que posee el cuerpo. Si uno divide ese punto material, ya deja de no tener todas las mismas características
y propiedades que tiene el cuerpo. Por eso el punto material o partícula es la menor porción de ese material que guarda todas las características y propiedades de él. ¿Quedó claro? Entonces, ese punto material se lo describirá como un volumen de dimensiones infinitésimas. A ese volumen de dimensiones infinitésimas va a ser representado a través de lo que se denomina cubo elemental o cubo infinitesimal. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. A ver, tomemos este cuerpo con estas carguitas P sub I. Vemos que si uno suma esas cargas P sub I y reduce a un punto cualquiera esas fuerzas, nos encontramos que la sumatoria de las cargas y de los momentos es igual a 0. Esto hace que el cuerpo esté en equilibrio. En resumidas cuentas, todo esto es lo que dice eso. Muy bien. Vamos a suponer que por ese cuerpo hacemos pasar un plano alfa como este, que es un plano vertical, por una cuestión de simplicidad. O podríamos hacer pasar un plano beta, que es un plano que forma algún ángulo determinado. Bueno, veamos qué pasa con el plano alfa. En la parte 1, ¿qué tengo? Tengo las fuerzas que quedaron de la parte 1 como consecuencia de ese plano de corte alfa, y acá tengo las resultantes de reducción de tal manera que este conjunto de fuerzas exteriores e interiores esté en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Y en la parte 2 pasa algo parecido. Con el plano beta, fíjense, el plano beta esta fuerza no la toma, por lo tanto va a aparecer en la parte 2, voy a tener una resultante de reducción de la parte 2 correspondiente al plano de corte beta, mientras que acá tenía una resultante de reducción de la parte 2 pero correspondiente al plano de corte alfa, que no necesariamente van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Chicos. Sí, sí. Bien. Bueno. Esto es lo que se conoce como el método de las secciones, que ustedes ya hemos visto. Muy bien. Algunas consideraciones respecto de las figuras que acabamos de ver. Esta metodología o enfoque metodológico para determinar los esfuerzos internos es totalmente uniforme en todas las partes del mundo y para todas las especialidades. No es que otras personas hacen otra cosa distinta para determinar estos esfuerzos internos. Todos giran alrededor de lo mismo. Bueno, entonces, esto resume un poquito cómo es la aplicación de este método de las secciones, que todos nosotros ya conocemos y que justamente venimos aplicando. Un segundito que tengo que poner la batería a cargar. Perdón, un minutito, por favor. Bueno, ahí estamos, ahí continuamos. Bueno, este método de las secciones acá está resumido en los distintos pasos que ustedes ya conocen. Fíjense que algunas cosas yo las paso por alto porque ya ustedes la conocen bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así que, bueno. Ahora, si nosotros, sí retomo acá, en donde ahora yo provoco un corte, es decir, ¿qué es lo que esto me está indicando? Esto me está indicando cómo es el método de las secciones para determinar los esfuerzos internos, ¿no? En donde tengo un esquema, donde represento todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, todas las fuerzas exteriores, ese es el diagrama del cuerpo libre. Cuando calculo las reacciones de vínculo con su valor y su sentido, constituyo un segundo diagrama, que es el diagrama del cuerpo libre equilibrado. La expresión matemática genérica que evidencia este equilibrio es que las fuerzas exteriores es igual a las fuerzas activas más las reactivas y todo esto es igual a 0. Cuando eso se verifica, se concluye que el cuerpo está en reposo y en equilibrio estático. Por lo tanto, se verifican estas dos expresiones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo corto con dos planos distintos? Con uno alfa y uno beta, que es un proceso de abstracción, donde cada uno puede tener cualquier orientación. Bueno, este corte, ya sea con alfa o con beta, va a separar al cuerpo en dos partes, la 1 y la 2. La izquierda y la derecha, la de arriba y la de abajo,
como queremos, querramos llamarlo. Por eso dice, no perdiendo generalidad ni conceptualidad con estas denominaciones de parte 1 y parte 2. Bueno, muy bien. En eso se va a verificar, como ustedes vimos, que las fuerzas exteriores es igual a las fuerzas exteriores que actúan sobre la parte 1 más las fuerzas exteriores que actúan sobre la parte 2. Y que eso es igual a 0. Por lo tanto, surgen estas dos expresiones. Perdón, a ver qué era esto acá. Sí, está bien. Bueno, acá surgen las dos expresiones, que reduzco al baricentro de la sección las fuerzas que actúan en la parte 1 y le cambio el sentido, o directamente reduzco las fuerzas que actúan en la parte 2 y les mantengo el sentido con el que medí. Esas son estas dos posibilidades que están indicadas acá o acá. Esas son las dos cosas que yo les acabo de decir. O reduzco las propias fuerzas de la parte con la que estoy trabajando y le cambio el sentido, o reduzco las fuerzas de la otra parte al baricentro de la primera y ahí mantengo el sentido que medí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En cualquiera de los dos casos, de esta expresión se me desprenden estas. Que la fuerza exterior de la parte 1 es igual a menos la fuerza exterior de la parte 2, o al revés, la fuerza exterior de la parte 2 es igual a menos la fuerza exterior de la parte 1. Parece una pavada eso que les estoy diciendo, pero tiene una implicancia bastante importante. Tiene una importancia grande. No es menor esa apreciación. Uno a veces parece que parecería que me está diciendo de nuevo con esto, pero justamente lo que estoy diciendo es eso, que uno al reducir las fuerzas a otro lado después le tengo que cambiar el signo. Y así que es un proceso importante. Bueno, el punto elegido como centro de reducción es el baricentro de la sección, pero podría llegar a ser cualquiera. Cuando el punto que se elige como centro de reducción es el baricentro de la sección, a las fuerzas que se reducen a ese punto se las denominan reacciones de vínculo interno, o esfuerzos internos, o solicitaciones internas. Muy bien. Por eso, de lo anterior se suele expresar o llegar a la conclusión de que, fíjense que nosotros al separar al cuerpo en dos partes, una y dos, esta y esta, se dice que si el todo está en equilibrio, cada una de las partes también lo deberá estar. Es decir, si esta barrita que yo tenía inicialmente acá está en equilibrio con las cargas P1 y P2, bueno, el corte lo provoque donde sea, me va a separar el cuerpo en dos partes, siempre cada una de esas partes va a tener que estar en equilibrio, bajo la acción de las cargas exteriores más las interiores que haya determinado. ¿Quedó claro? Bueno. Ahora bien, acá hay algo que esto sí es importante que tengamos en cuenta. Fíjense, como deberá notarse, los esfuerzos internos dependen del plano elegido de corte. Fíjense que yo corté con dos planos, el alfa y el beta. Podría haber elegido n planos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo elegí en dos planos cualquiera. Esto no me impide perder generalidad en el tratamiento del asunto. Bueno. Ahora, el método de las secciones es el primer paso que uno utiliza en los problemas donde uno quiera determinar los esfuerzos internos y las magnitudes asociadas. Muy bien. Bueno, esto son notas que ya se las acabo de decir. La primera, la anterior, pero no quiero pasárselas por alto, pero la primera es que acá podía haber elegido n planos de corte. Así que, y que obviamente en función de esos n planos de corte van a variar los esfuerzos internos. Podía haber planteado acá también el equilibrio de una manera estática o de una manera dinámica. Bueno, en ese caso, si lo planteo de manera dinámica, utilizo básicamente lo que ustedes conocen como principio de D'Alembert, en donde la sumatoria de las fuerzas es igual a m por a, que, bueno, si yo paso m por a
al otro miembro restando, me queda una ecuación de equilibrio dinámico. Muy bien. Esto está un poquito explicado acá, donde en realidad sobre el centro de masas de todo el volumen del cuerpo actúa esa fuerza menos F que contrarresta todo esto y hace que esta expresión se verifique. Muy bien. Bueno, todo esto es lo que usted ya sabe. Bueno, ¿hasta acá alguna duda de este segundo punto? De esto que vimos, que fue un repaso de cómo determinar los esfuerzos internos. Básicamente lo que ustedes se tienen que llevar de ahí es que cómo era el procedimiento de redeterminación o de determinación de los esfuerzos internos y que en definitiva los esfuerzos internos dependen del plano con el cual yo esté cortando mi estructura. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien, bueno. Vamos a ver ahora un nuevo temita que son los conceptos introductorios de tensión. Es decir, la palabra tensión es un nuevo concepto que nosotros vamos a ver y a tratar ahora. Fui un poquito rápido con lo anterior porque está resumido lo que ustedes ya saben, nada más. Bueno, a ver, de los esquemas que vimos anteriormente, vimos que si uno cortamos o intersectamos al cuerpo o al sistema, quedan definidas una sección y las dos caras de la misma, a un lado y al otro del plano de corte. Se podrá observar que para cada punto material actúa una fuerza. Y se verificará lo siguiente, que la resultante de reducción va a ser igual a la sumatoria, desde i igual 1 hasta infinito, de las infinitas cargas P sub i. Y que si uno toma momentos de todas esas infinitas cargas P sub i respecto a un punto, tendré ese momento resultante de reducción. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Por qué va de 1 a infinito? Porque yo tengo infinitos puntos dentro de la sección. Entonces, si la carga no se transmite exclusivamente a través del baricentro, sino a través de los puntos que conforman la sección, y esta cantidad de puntos que conforman la sección son infinitos, la sumatoria de la fuerza que se transmite punto a punto va a ser una sumatoria infinita. ¿Entendido? Sí. Bien. Bueno, y la pregunta es, ¿está bien estas expresiones? Bueno, ahora lo vamos a dilucidar. Porque le estoy diciendo una cosa y le estoy preguntando, ¿están bien esto? Bueno, vamos a ver. Ahora, tanto R como R son valores finitos, es decir, constituyen magnitudes que han sido calculadas y poseen un determinado valor. Vuelvo un minuto, prestenle atención a estas expresiones. Vuelvan a prestar atención a esto. R, R y MR son magnitudes finitas, recuerdo. Acá estoy haciendo una sumatoria de infinitas magnitudes finitas. Y lo mismo acá. Ahora, RR como MR son valores finitos, es decir, constituyen magnitudes que han sido calculadas y que poseen un determinado valor. Ahora, PI no puede ser un valor finito, debido a que una sumatoria infinita de valores finitos, ¿qué nos termina dando? Y nos termina dando un valor infinito. Entonces las igualdades anteriores no podrán ser satisfechas. Por lo tanto, P sub i deberá ser en consecuencia una magnitud infinitésima o una magnitud diferencial, que la vamos a expresar en principio, y digo en principio porque después la vamos a modificar, como delta P sub i. Por lo tanto, las expresiones anteriores van a quedar como esto. Antes acá, el delta P sub i no existía, era P sub i. Y acá el delta P sub i por el producto vectorial tampoco existía. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos, la diferencia entre una y otra? ¿Para qué hice todo este verso? Sí, sí, se entendió. Bien. Bueno, muy bien. Ahora, estas fuerzas diferenciales delta P sub i actúan sobre puntos materiales, que a su vez, estos puntos materiales tienen un volumen infinitésimo, con caras o superficie lateral también infinitesimales. Por lo tanto, para cada punto material voy a tener un delta P sub i y un delta área A sub i. Ahora con un esquema lo vamos a ver bien. Es bastante intuitivo darnos cuenta que si el plano de corte varían R, RR y MR de un plano de corte a otro. Lo vimos, porque se acuerdan que el plano beta
que cortaba en diagonal agarraba 2 de las cargas, no agarraba a 3. Entonces es fácil darse cuenta que eso varía de un plano de corte a otro. En consecuencia, para distintos planos de corte que pasen por un mismo punto, se observará que en el caso más general posible, si el plano de corte varía, la fuerza diferencial delta P sub i actuante en dicho punto también va a variar, tanto en dirección como en módulo. Por lo visto, la resistencia de un elemento estructural va a depender fundamentalmente de el material del cual está hecho el cuerpo, la configuración geométrica de la sección del elemento y la configuración geométrica de la sección del elemento. Bien. Por lo tanto, en base a estos dos aspectos que acabamos de señalar, será importante que analicemos la intensidad de cada una de estas fuerzas infinitesimales, de las que vimos antes, que estábamos acá, de esta, delta P sub i, que actúa en un área delta A sub i. Lo primero es determinar si el cuerpo es capaz de soportar y resistir dichas fuerzas en tales puntos, o en cuáles sí los puede soportar y en cuáles no. Y por otra parte, tendremos que estudiar si las deformaciones que experimentan están o se ubican dentro de los parámetros y requerimientos deseados. ¿Está bien? A su vez, en el caso más general posible, estas fuerzas infinitesimales, delta P sub i, van a poder variar punto a punto, teniendo cualquier dirección respecto del plano de la sección del corte realizado. ¿Se entiende? Esto de acá, lo que están analizando, es el caso más general posible, en donde yo puedo tener esas fuerzas delta P sub i, pero que varían de punto a punto, tanto en intensidad como en dirección y sentido. Bueno, vamos a definir, vamos a ver ahora esto. ¿Se entendió el concepto introductorio de tensión? Es decir, que esas carguitas delta P sub i actúan en un área delta A sub i. ¿Sí? ¿O hay algo que no me haya explicado? No, se entendió. Bien, bien, bueno. A ver, consideremos ahora de vuelta este mismo cuerpo. Y consideremos un punto, este cuerpo P sub i, donde las P sub i constituyen las fuerzas activas más las reactivas y están en equilibrio, o sea que su sumatoria es cero. Recuerden que esta sumatoria cero es una expresión totalmente ilustrativa, no es matemática. Bueno, consideremos un punto cualquiera A del interior del cuerpo. Por ese punto van a poder pasar infinitos planos como se muestra a continuación. Acá indico 3, pero pueden pasar infinitos puntos por eso. ¿Está bien? Los planos alfa, beta y pi, por ejemplo. Cada uno de esos planos define sendas secciones transversales. Y cada sección transversal a su vez tiene sus dos caras. La de un lado y la del otro. Para cada cara vamos a conocer los baricentros asociados a ellas. A cada uno de estos baricentros los elegiremos como centro de reducción. Y a ellos reduciremos las fuerzas a un lado y al otro de la sección, tal como venimos haciendo hasta ahora. Entonces voy a tener infinitos pares de estas fuerzas, por reducirlas. La resultante y el momento resultante de reducción del plano alfa, del plano beta, del plano gamma, de un plano pi cualquiera, del plano omega. Y así, los infinitos planos que yo quiera considerar. Ahora bien, para cada punto material, especialmente el punto que elegimos en estudio, el punto A, que pertenece a todos esos infinitos planos, vamos a distinguir la fuerza infinitesimal que por él pasará. Y además vamos a distinguir el área infinitesimal que caracteriza a ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que voy a tener, para el plano alfa, el valor de la fuerza infinitesimal que pasa por el punto A y el área. Para lo mismo para el plano beta, el gamma, el pi y el omega. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Puedes explicar esto de nuevo? Sí, lo puedo explicar. Voy para atrás, mira. Ahí está. Tengo el
el cuerpo con estas fuerzas que están Yo le voy a hacer preguntitas una tras de otra y usted dígame sí o no y si se entiende. ¿Eh? Y si no, me para, Luis, no se entendió, volvé de vuelta. Listo. Tengo el cuerpo con este sistema de fuerzas exteriores, el cual está en equilibrio. Y elijo un punto cualquiera del cuerpo, perdón. En este caso, este punto A. Por ese punto A hago pasar todos estos infinitos planos. Acá marco 3, pero en realidad puedo pasar infinitos planos. ¿Estamos de acuerdo? A no tiene nada que ver con el baricentro de las secciones que quedan determinadas. Es un punto cualquiera. Ahora, cuando yo corto con el plano alfa, o con el plano beta, o con el plano pi, me queda determinada en sendas secciones. La sección del plano alfa, la de pi, la de beta. Y me quedan determinadas ambas caras. Y a su vez me quedan determinados los baricentros asociados a esos planos. ¿Entendido? Y a esas secciones. Sí. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, sí. Bien. Bueno, están llegando todos ahora. ¿Qué pasó? Bien. Bueno. Entonces, por ese punto A va a pasar, perdón, para cada plano yo voy a poder determinar la resultante de reducción y el momento resultante de reducción, a un lado y al otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Así como lo determino para el plano alfa, lo determino para beta, para otro plano gamma, para un plano pi, para un plano omega cualquiera. Ahora, cada uno de estos planos vuelvo a reiterar. Cada uno de estos planos, y vuelvo a reiterar, define una sección, define las dos caras de la sección y define un baricentro de cada una de esas secciones. Donde esos puntos, esos baricentros, no son necesariamente coincidentes. El baricentro de la sección que determina el plano alfa es distinto al baricentro que determina la sección del plano beta, al de gamma y así sucesivamente. Lo único que tienen en común es que todos pasan por ese punto A. Ahora bien, cuando yo trabajo, por ejemplo, con el plano alfa, la fuerza, la resultante de reducción y el momento resultante de reducción no pasan a través del baricentro, sino que pasan a través de esos infinitos puntos que conforman la sección. Particularmente, a mí me interesa la fuerza que pasa a través del punto A. La fuerza que pasa a través del punto A la defino. Delta P sub I, que pasa por el punto A, pero asociado al plano alfa, con el área sobre la cual actúa. Después está la fuerza que pasa por ese punto A, pero según el plano de corte beta, que es distinto. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque la resultante de reducción y el momento resultante de reducción son distintos a estas. ¿Me expliqué con eso? Sí, perfecto. Bien, bueno. Y lo mismo, la fuerza que pasa delta P sub I, que pasa por A, pero como consecuencia del plano de corte gamma, como consecuencia del plano de corte pi y como consecuencia del plano de corte omega. Y los infinitos que uno pudiera llegar a trazar. Muy bien. Acá, por una cuestión de simplicidad, adopté que los delta A sub I, como el delta sub I es un diferencial de área, va a terminar siendo un diferencial de área, los adopto a todos iguales. Y no lo hemos distinguido por plano, ya que vamos a ver ahora a continuación que no tiene ningún sentido matemático. A ver, aquí hay un chat, a ver si hay alguna pregunta. Ahí Adriana está saludando. Buen día para todos. Soy Adriana Petrelli del curso 5. Invito a los alumnos que quieran quedarse después de esta clase a una clase de consulta. Bueno, ¿yo me puedo quedar, Adriana, también o...? Sí, quédate en este Zoom tranquila, no hay ningún Bueno, te problema. puedes quedar. Ah, dale eso, perfecto. ¿Me puedo quedar? Dale, listo. Tengo un par de dudas para la clase, para el Bueno, parcial que estás dale. preparando, que ya me veo por dónde viene. Dale. Listo. Bueno, sí, quédate tranquilo. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, todos estos diferenciales de área los hemos adoptado iguales porque van a ver que no tiene ningún sentido distinguirlo por área, porque en realidad lo que constituye es un diferencial de área sobre el cual está actuando. Lo que sí me interesa es que esa carguita, delta P sub I, sí varía de plano de corte a plano de corte. Bueno, los delta sub I, bueno, acá está explicado un poquito esto que les estoy diciendo. No pasa lo mismo con los delta P sub I alfa, magnitud que sí depende del plano. Las delta sub I no dependen del plano. Muy bien.
Vamos a plantear ahora este cociente. Supongamos que yo divido delta P sub I, que pasa por el punto A y asociado al plano de corte alfa, divido el delta de área. ¿Sí? Establezco este cociente. Fíjense que esto es el cociente entre una fuerza y un área. El resultado va a ser una fuerza por unidad de superficie. Por eso es que no tiene sentido distinguir el delta sub I para el plano alfa, el beta, el pi, el gamma, el omega, el que sea. Porque en definitiva lo que me termina quedando, si yo adopto estos delta sub I a todos iguales, me queda una fuerza por unidad de superficie. Y la unidad de superficie es siempre la misma. Entonces queda definida, como dice acá, una nueva magnitud que denominaremos fuerza por unidad de área o de superficie actuante en un punto elegido y asociado, en este caso, al plano alfa. Bueno. A dicho cociente lo vamos a distinguir de la siguiente manera, como P sub I, alfa, que es la fuerza por unidad de superficie que pasa por ese punto asociado al plano alfa. Si ahora nosotros llevamos al límite delta A sub I, o si diferenciamos esto, me queda esto. Y a esta nueva magnitud la llamamos ρ, la distinguimos con la letra ρ, o también con la letra T. Quiere decir, ρ, I representa cualquier punto, alfa el plano de corte. A esta nueva magnitud la vamos a denominar vector tensión, y representa la fuerza por unidad de superficie que actúa en el punto bajo estudio asociado a un plano determinado, en este caso el plano alfa. Así que esta es la definición formal de vector tensión, y lo que me está indicando desde el punto de vista conceptual físico es la fuerza por unidad de superficie que se transmite punto a punto. Es la fuerza por unidad de superficie que se transmite punto a punto de una sección a otra. Esta es una nueva magnitud que uno define y que es de suma importancia, porque la vamos a utilizar todo lo que resta de la materia. Entonces, así como lo definí para el plano alfa, voy a tener el vector tensión en el punto A asociado al plano alfa, al plano beta, al gamma, al pi, al omega, al que sea. Perdón, antes de seguir con esto, ¿quedó claro esto? ¿Chicos? Sí, sí. Bueno. Algunas características de estas definiciones. Delta P sub I o diferencial de P sub I, como su propia expresión matemática lo indica, es una fuerza infinitésima y además es una magnitud vectorial. Delta A sub I o diferencial de A sub I es una magnitud escalar. El cociente entre ambos es una magnitud vectorial, por eso se lo denomina vector tensión. El vector tensión es una magnitud. Esto sí, este concepto es importante. Tendría que haberlo puesto más subrayado, pero esto es muy importante. Es una magnitud que está asociada a un punto y a un plano pasante por ese punto. Es decir, el vector tensión depende del punto elegido y del plano pasante por él. ¿Quedó claro? Sí, sí. Muy bien. Disculpen que sea medio cargoso preguntándole cada 5 minutos si está claro, pero bueno, como varias veces ya les he dicho, no nos vemos las caras y es muy difícil para uno tener un feedback de si lo que uno está diciendo, si yo me estoy explicando bien o si no, porque uno, así viéndonos, uno se da cuenta, me parece que lo que dije no se entendió nada, volvamos a empezar o démoslo de vuelta. Bueno, un plano, tengan en cuenta esto, un plano pasa por infinitos puntos. El vector tensión podrá en su carácter más general variar de punto a punto. Ahora ya estoy diciendo el vector tensión asociado al plano alfa y correspondiente al punto A, si después tomo otro punto que pertenece a ese mismo plano de corte, el B, el C, el X o el que sea, en el caso más general puede variar de punto a punto. Ahora bien, elegido un punto, por este pasan infinitos planos. El vector tensión podrá también, en su carácter más general, variar de plano a plano. Es decir, que lo que tenía antes, perdón, esto de acá, el vector tensión
pasan todos por el mismo punto, pero no necesariamente tienen que ser iguales. En su carácter más general podrán ser distintos. ¿Quedó claro? Fíjense que estoy jugando ahora con todas estas características de esta definición, diciendo, mantengo el plano constante y el punto fijo. Varío el plano y mantengo constante el punto. Mantengo constante el plano, varío el punto. Y después, ¿qué pasa si varío punto y plano? ¿Entendido? Todas las posibilidades las estoy tratando de mostrar a través de estos aspectos o características de la definición. ¿Sí? Bueno. Ahora, la magnitud vector tensión surge como el cociente de dos magnitudes infinitesimales, pero no constituye una magnitud infinitesimal sino finita. Esa es la ventaja que tiene. Luego, el vector tensión es una magnitud vectorial finita. El vector tensión, y en definitiva un concepto que vamos a ver en unos minutos, que se denomina tensión en un punto, que es un concepto más amplio y una magnitud más amplia que el vector tensión. Una cosa es el vector tensión en un punto, y otra es la tensión de un punto. ¿Está bien? La tensión en un punto es un concepto más amplio, que lo vamos a ver ahora a continuación. Son las magnitudes que caracterizan cómo se transmiten las fuerzas de una sección a otra y de un punto a otro. Muy bien. Estas figuras muestran todo lo expresado precedentemente. Fíjense, esta cuadrícula, yo acá corté el cuerpo que teníamos antes con este plano alfa. Y armé una cuadrícula. Cada uno de los puntos de esta cuadrícula tiene unas dimensiones infinitesimales. Imaginemos que es el punto A, y esa es la fuerza que pasa por el punto A asociado al plano alfa. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo ahora hago un zoom de ese punto A, que es este de acá, tiene un área delta A sub I y la fuerza delta P alfa sub. Ahora bien, esta fuerza que pasa por ese punto, yo la puedo descomponer en tres direcciones, según los tres ejes coordenados X, Y y Z. Y voy a tener la componente X de esa fuerza diferencial, la componente Y y la componente Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora les hago una pregunta. ¿Por qué acá no estoy considerando un diferencial de momento? Mientras yo le hago una pregunta a ustedes, me tomo un matecito, con lo cual ahí oxigena un poquito la lengua y la boca para seguir con más énfasis después. Pero ese es el objeto, que ahora hablen un poquito ustedes y yo mientras me voy tomando un matecito. Así que bueno. A ver, díganme, ¿por qué no aparece ahí un momento? Un momento diferencial o un delta M. Puede ser porque la magnitud del diferencial de arriba que agarraste es muy chiquita, entonces es como que es cero. Sí, ¿y por qué es cero? A ver, está muy bien lo que decís. Es cero, porque justamente el área es tan chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que hace cero que el delta M sea nulo? Como que no tendrías un brazo de palanca. Perfecto, exactamente, es por eso. Ustedes recuerden que el momento, que ese es el producto esencialmente de una fuerza por una distancia. Si las dimensiones sobre la cual ese momento tiene que actuar son infinitésimas, quiere decir que la distancia, es decir, el brazo de palanca, va a ser infinitésimo. Y como algo infinitésimo yo lo puedo hacer tan chiquito como quisiera, tiende a cero, por lo tanto el momento tiende a cero. O tendría que tener un delta de P que tiende a infinito, con lo cual contradeciría lo que nosotros veníamos suponiendo, que delta P es una fuerza infinitesimal también. ¿Entendido? Pero está perfecto el razonamiento que hiciste. Bueno, entonces por eso solamente tengo en este infinitesimal de área una fuerza que la descompongo en las tres direcciones. Bueno. Ahora, este delta P, ahora fíjense, ya en esto lo que estoy diciendo es que me independizo del plano y del punto, que quiere decir que no pongo acá delta P sub I, alfa, sino que directamente trabajo con un punto y un plano genérico. Delta P va a ser igual a esta suma vectorial.
Ahora, si yo divido toda la expresión esta por delta de área, me queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ahora tampoco escribo delta A sub I, porque me independizo del punto. Si yo ahora paso al límite de esto, me queda esto, que es lo siguiente. El límite de este cociente y el límite de la sumatoria de estos cocientes. Que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Perdón, por ahí fui muy rápido. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Bueno, muy bien. Hasta que finalmente obtenemos el vector ρ y su vector ρ, que lo puedo descomponer en tres direcciones, x, y z. El origen de esta terna coincide con el baricentro de la sección, o sea que es una terna local, propia de la sección. El eje x que estamos adoptando acá es perpendicular al plano de la sección. Y los ejes y z están contenidos en el plano de la sección. Las componentes del vector tensión ρ serán en consecuencia ρx, que es una componente que es normal o perpendicular al plano de la sección, y ρy y ρz, que son componentes que están contenidas en el plano de la sección. ¿Quedó claro? Bien. Todo plano será caracterizado por la dirección normal al mismo. Este es un concepto importante. Uno cuando define un plano, imagínense que yo tengo este plano. Yo tengo dos formas esencialmente de definir un plano. O defino tres puntos pertenecientes al plano que no estén alineados, o defino la normal de ese plano. Un vector normal a ese plano. Comúnmente nosotros vamos a caracterizar al plano si conocemos la dirección normal al mismo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, miren, si yo tengo acá esta terna, ¿ven bien ahí, chicos? ¿O quieren que, a ver, vamos, paremos un poquito de compartir esto y ahí está. Fíjense, yo tengo esta terna, X y Z, ¿sí? Entonces, fíjense, esto tiene a su vez los tres ejes, los tres versores, Y, J y K. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. El versor I, ¿qué componentes tiene? 1, 0, 0. El vector J, ¿qué componentes tiene? 0, 1, 0. Y el versor K, ¿qué componentes tiene? 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, plano. El plano IZ, ¿cuál es la normal al plano? Es el versor I. Bueno, a este plano lo vamos a llamar plano X. El versor J es perpendicular al plano XZ. A ese plano lo vamos a llamar plano Y. Y finalmente, el plano XY tiene como su versor normal acá. A ese plano lo vamos a llamar plano Z. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Qué pasó? Okay. Bueno, ahí está. Bien. Bueno, acá está dicho esto que les acabo de explicar. Bueno, entonces, fíjense que para ese plano, cuando yo tenía ese plano, y tenía ese punto, que tenía ese vector tensión que llamábamos ρ, ese ρ tenía componentes, ρx, ρy y ρz, donde ρx era la componente perpendicular al plano del vector tensión, ρy y ρz eran componentes que estaban contenidas en el plano de la sección. Vamos a denominar o definir como tensión normal a la componente del vector tensión perpendicular al plano de la sección.
a la tensión normal se la distinguirá con la letra sigma y con un solo subíndice que identifica la dirección de la misma. ¿Quedó claro esta definición? O sea que ρx la vamos a denominar sigma x. ¿Me expliqué, chicos? ¿Podría repetir su última parte? Sí. Viste que ρ era igual a ρx más ρy, todo cada uno por supersores, ¿no? Más ρz. ¿Está bien? Bueno. X es la dirección perpendicular al plano de la sección. Bueno, a esta componente ρx la denomino sigma x. Y la denomino, perdón, la designo sigma x y la denomino tensión normal. ¿Quedó claro? Y la designo con un solo subíndice, x. Ahí sí, perfecto, gracias. De nada. Muy bien. Por ejemplo, acá está. Sigma x es la tensión normal en la dirección x. Ahora bien, denominaremos tensión tangencial a la componente del vector tensión contenida en el plano de la sección. O sea que fíjate que ρy y ρx, cuando yo tenía acá, ahora está el dibujito, está más abajo, lo vamos a ver. ρy y ρz, que están contenidas en el plano de la sección, van a ser tensiones tangenciales. Ahora bien, si yo sumo estas dos componentes, voy a tener una sola componente tau, que va a ser la tau actuante en ese plano. ¿Entendido? Pero la diferencia es que las tensiones tangenciales las voy a indicar con la letra tau y le voy a colocar dos subíndices. El primer subíndice indica, indica dirección del plano perpendicular, o la dirección de la perpendicular al plano. Y el segundo subíndice indica la propia dirección de esa tensión. Esta va a ser tau xy y esta va a ser tau xz. ¿Quedó claro? No, No entendí. Espera, Los subíndices. Vamos un poquito, vamos a ver. A ver, espera. A ver si acá está el dibujito. No, ¿dónde está? Bueno, no me acuerdo dónde está el dibujito ahora. Hay un dibujito, ahora se los voy a indicar, pero les voy a explicar esto. A ver. Tengo la parte del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con mis acciones P sub I. Acá yo me había armado una cuadrícula. ¿Se acuerdan? Que representa los infinitos puntos que conforman la sección. Vamos a suponer que tomo este punto. Ese punto vamos a llamarlo A. Ahora hago un zoom de ese punto. ¿Está bien? Ese punto, ¿qué tiene? Tiene una fuerza que habíamos llamado delta P, actuante en el punto A y asociado al plano alfa. ¿Estamos de acuerdo? Después, si yo lo dividía por delta A sub I, es decir, esto tiene a su vez un área que la llamábamos delta A sub I, si yo lo dividía y hacía tender delta A sub I a 0, ¿qué me quedaba? Me quedaba definido el vector ρ a alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, este vector ρ a alfa va a tener, ahora lo voy a dibujar, va a tener, esta por ejemplo es cualquier dirección, este es ρ a alfa, después me independizo del plano y esto para el análisis, ¿no? Entonces, va a tener una componente que es perpendicular al plano, que va a ser ρx,
una que va a estar en esta dirección, que va a ser ρi, y otra que va a estar en esta dirección, que va a ser ρz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate, ρx es perpendicular al plano de corte. Mientras que estas dos están contenidas en el plano. O sea, vamos a poner así, pertenecen al plano de corte. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí, hasta ahí sí. Bien. Bueno, a esta que es perpendicular al plano de corte la denomino sigma x. Es decir, como es perpendicular la designo con la letra sigma, y como la perpendicular al plano de corte es x, la designo con el subíndice x. Ahora, a estas dos que pertenecen al plano de corte, las denomino tau, que significa tensión tangencial. Esto es tensión normal, y esta significa tensión tangencial. Ahora fíjate, las tensiones tangenciales las tengo que distinguir con dos subíndices. ¿Por qué? Porque si yo digo tau i, yo no sé si está trabajando en un plano que es perpendicular al x o es perpendicular al z. Ahora vamos a ver por qué es esto. Entonces la tengo que distinguir con dos subíndices. El primero indica la dirección del plano, perdón, de la normal al plano en la cual actúa. Y la segunda, el propio sentido. O sea que tau xi es ρi cuando el punto es A y cuando el plano es alfa. ¿Entendido? Y la otra es tau xz, o sea que esta es ρz. ¿Quedó claro esto? Ahora, fíjense, tau xi es la tensión tangencial actuante sobre el plano x y que tiene la dirección y. Tau zx, bueno, esto porque son dos ejemplos distintos, ojo. Y tau zx es la tensión tangencial actuante sobre el plano z y que tiene la dirección x. Acá lo di como ejemplo genérico, ojo, no perteneciente al plano este que estoy analizando. ¿Se entendió esto ahora o no? Sí, sí, ahora sí, gracias. Bien, no, por favor. Muy bien. Bueno. Otra forma de identificar es que muchas veces se lo identifica con una sola letra, muchas veces se utiliza sigma o utilizan tau. Esto se lo digo porque hay bibliografía que si ustedes se la agarran van a decir esto, y se identifican todas las tensiones, ya sean normales o tangenciales, con una sola letra griega. Y lo que dice es que si I y J, los dos subíndices, son iguales, es una tensión normal, mientras que si son distintos, es una tensión tangencial. Hay otra bibliografía que en vez de utilizar sigma, utiliza una sola letra que es tau, y el concepto es exactamente el mismo. Cuando los dos subíndices son iguales, es tensión normal, cuando son distintos es una tensión tangencial. Nosotros utilizaremos una nomenclatura que depende del tipo de tensión con la cual esté trabajando. Si es normal, utilizaremos sigma, y si es tangencial, utilizamos tau. ¿Quedó claro? Bueno, acá están los ejemplos estos que se indican, ¿no? Por ejemplo, sigma i es la componente del vector tensión asociado al plano i, y en la dirección i. Así que es una componente normal porque ambos subíndices son iguales. Sigma iz es la componente del vector tensión asociado al plano i y en la dirección z. O sea que es una componente tangencial porque ambos subíndices son distintos. Bueno, si se utilizara la letra tau, pasa exactamente lo mismo. Bueno. Acá están más abajo los dibujitos. ¿Se entendió acá? Acá tenemos esto que yo te acabo de explicar acá, lo tenés ahí explicado. Acá tengan en cuenta que el plano alfa lo hago coincidir con el plano X, el plano de corte. ¿Quedó claro esto, chicos?
Sí, sí. Bueno, muy bien. Ahora, consideran nuevamente el cuerpo ya visto anteriormente. Y definamos una terna global. Esa indicada como está ahí. Esta es una terna cartesiana global. Vamos a hacer pasar tres pares de planos paralelos 2 a 2 y separados a una distancia infinitésima por el punto A. Y que además sean paralelos a los planos coordenados de la terna global. Hago pasar este plano X, que son en realidad un par de planos paralelos y de dirección X. Acá hago exactamente lo mismo, pero con los planos Y. Planos Y son verticales también. Lo que pasa es que los tengo de frente a la pantalla. Y finalmente hago pasar el plano Z, que son los horizontales, que son esos de ahí. Los tres pares de planos paralelos 2 a 2 están separados por distancias infinitésimas. ¿Para qué se hace esto? Para poder representar un cubo elemental o diferencial que representa el punto bajo estudio. De esta manera nos va a quedar determinado el modelo físico-matemático que representa el punto y que se ubica en esta figura. ¿Entendido? ¿Se entendió lo que dice, chicos? Sí, se entendió. Sí, sí. Bien. Las distancias son diferencial X, y diferencial Y y diferencial Z. Muy bien. Perdón, y lo que dice acá es que estas diferenciales podrán ser iguales o no según nos convenga para el análisis que estemos o vayamos a realizar. De los 8 vértices que posee esto, voy a hacer coincidir a uno de ellos con el punto A, que es el punto bajo estudio. Pero es independiente eso, porque como las dimensiones son tan chiquitas, el punto A tranquilamente podría estar en el medio del cubo o en alguna cara determinada. Por una cuestión de simplicidad conviene trabajar con uno de los vértices. Bueno, vamos a definir como cara positiva y cara negativa. El concepto es exactamente el mismo del que nosotros vimos cuando definimos esfuerzo interno positivo. Una cara se considera positiva cuando el sentido de la normal saliente de la misma coincide con uno de los semiejes positivos de la terna. Y una cara se considera negativa cuando el sentido de la normal saliente de la misma coincide con uno de los semiejes negativos de la terna. Acá veamos las figuras. Esa es una cara X positiva, esta es una cara Y positiva, y esta es la cara Z positiva. ¿Quedó claro? El cubo tiene 6 caras, por lo tanto, si tengo 3 positivas, voy a tener las otras 3 van a ser negativas. ¿Entendido, chicos? Que son justamente las que no están indicadas acá. Una tensión vamos a considerarla positiva cuando, actuando sobre una cara positiva, su sentido coincide con la del semieje positivo que caracteriza a su dirección. La misma definición que vimos para esfuerzos internos positivos o negativos. O el mismo criterio, mejor dicho, más que definición. Por el contrario, una tensión será considerada negativa cuando, actuando sobre una cara negativa, su sentido coincide con la del semieje positivo que caracteriza su dirección. Esto conlleva que si el sentido coincidiera con la del semieje negativo de la dirección, la misma deberá considerarse positiva. Es decir, cuando ustedes multiplican el signo de la cara y el signo del esfuerzo, si es más por más me va a dar más, si es menos por menos me va a quedar menos. Me va a quedar más. Y cuando los signos son distintos, ahí la tensión se considera negativa. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Bien. Veamos algunos ejemplos. Acá para... Fíjense, esta cara que estoy indicando es la cara X positiva. La tensión normal esta es positiva porque actúa en una cara positiva
y es coincidente con el semieje positivo. Esta, la horizontal, que es la tau xy, fíjense que tiene la dirección de x, actúa en una cara positiva pero con sentido negativo, por lo tanto es una tensión negativa. Y esta, que es la tau xz, actúa en una cara positiva y con sentido positivo, por lo tanto es positivo. Bueno, acá trabajamos con una cara negativa y se observa también que esta tensión, como actúa en una cara negativa pero tiene sentido negativo, la tensión sigma x es positiva. Esta de acá actúa en una cara negativa pero con sentido negativo, por lo tanto la tau xy acá es negativa. Es positiva, perdón. Y esta de acá, la tau xz, actúa en una cara negativa pero con sentido positivo, por lo tanto es una tensión tangencial negativa. ¿Quedaron claros estos ejemplos? Chicos, bien, muy bien. Sí. Ahora, si por un punto cualquiera pasan infinitos planos y se podrán determinar infinitos vectores de tensión, surge entonces, ¿cuál será el vector de todos esos infinitos vectores que caracteriza el punto? Porque tengan en cuenta esto. Voy a hacer un dibujito. A ver si me permiten. Yo tenía mi cuerpo con todas mis fuerzas P sub I. Ahora, elijo un punto cualquiera A. Si por este punto yo hago pasar infinitos planos, voy a determinar infinitos vectores tensión pasantes o asociados al punto A. ¿Estamos de acuerdo? Uno que va a ser el ρ A asociado al plano alfa, otro al plano beta, y así de manera indefinida. Ahora, de todos estos vectores tensión, ¿cuál es el que caracteriza realmente al punto A? O a la tensión actuante en el punto A. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eh? ¿Cómo es la pregunta, perdón? La pregunta es, de todos estos infinitos vectores tensión, que están vinculados al punto A y asociados a cada uno de los infinitos planos que pasan por ese punto, de todos esos infinitos vectores tensión, ¿cuál caracteriza realmente al estado de solicitación en ese punto? Sería, si sumas todos lo que te dé. Pero si sumo todo, voy a tener una magnitud que no es cierta, porque cuando yo corte, fíjate, con un plano cualquiera, con este plano, un plano alfa que coincide con el plano X, por ejemplo, me va a decir, bueno, mira, por este punto A pasa este vector tensión. Ahora, si yo corto con este plano, el beta, por ejemplo, por ese punto vamos a tener este otro de acá, este vector ρ. ¿Por qué lo voy a sumar? Si no pasan esta fuerza más esta por ese punto. Vos imaginate de vuelta la soga, ¿dónde tenía la soguita? La soga que teníamos acá. Por este punto de acá. ¿A vos te parece que pasan la sumatoria de todas las infinitas fuerzas? Va a ser un valor terriblemente grande. Bueno. Vamos a ver entonces, a ver cuál es el vector tensión que caracteriza el punto, o si hay alguno. Por lo anterior, la pregunta que surge es, ¿cuál es la tensión a la cual está solicitado ese punto? Estará solicitado ese punto. Bueno, acá surge un nuevo concepto, que es el que vamos a denominar tensión en un punto. ¿Se acuerda que un ratito atrás yo les dije que teníamos un concepto que es vector tensión en un punto y teníamos uno nuevo que es tensión en un punto? Entonces, aquí surge este nuevo concepto que es la de tensión en un punto. Nosotros vamos a definir como tensión en un punto o estado tensional de un punto
al conjunto de los infinitos vectores tensión asociados a los infinitos planos pasantes por ese punto. ¿Se entendió la definición? Sí, sí. Bien. ¿Y por qué les parece que voy a definir esto? A ver. Porque en realidad, de estos infinitos vectores tensión que escribí acá, no hay uno que lo caracterice, sino que la característica es el conjunto total. La característica de esta nueva magnitud no me alcanza solo con un solo vector. Me necesito a todas, a los infinitos vectores tensión. Y eso es lo que realmente me caracteriza, qué es lo que le pasa a ese punto. ¿Mm? Y esto trae como consecuencia lo siguiente. Esta definición implica que no existe un único vector tensión que caracterice el punto y que permite indicar cuál es la tensión que solicita ese punto bajo estudio. Por el contrario, la magnitud que cumple lo anterior es en realidad un conjunto de infinitos vectores tensión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para tener como conocimiento, como algo cuantificable, a una magnitud que tiene infinitos valores? ¿Cómo hago yo para decir, bueno, estos infinitos vectores tensión que tengo acá, ¿cómo hago para tenerlo como un dato en una cajita y me los guardo todos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Como que yo tengo acá esta cartuchera, ¡tuc! Y ahí digo, bueno, meto acá adentro a todos los infinitos valores de los infinitos vectores tensión. Y me los guardo acá. Cuando lo cierro, digo, mira, en esta cajita me guardé ese conjunto de infinitos vectores tensión. Es imposible. Es imposible tener en una guardadas a un conjunto de infinitas cosas. ¿Está bien? Es como querer meter en una bolsa o en una valija a los infinitos granos de arena que hay en la playa. Bueno, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea una nueva magnitud que se la denomina tensor de tensiones. Y que esto nos da de manera indirecta a esos infinitos vectores tensión. Nosotros no vamos a ver esta demostración, pero sí se las voy a dar a entender física y matemáticamente. Bueno, existen, desde el punto de vista matemático, esto sí es un comentario, existen tres tipos de magnitudes. Las escalares y las vectoriales que ustedes ya conocen, y ahora aparece una nueva, que son las tensoriales. A ver, para entenderlas rápidamente, una magnitud escalar ustedes ya saben, son aquellas cuyo valor no depende de la terna de referencia, como así tampoco depende de ninguna dirección o sentido. Es decir, a los escalares comúnmente también se los denominan como tensores de orden cero. Ejemplos clásicos de estos que son, bueno, la temperatura, la densidad, solamente por citar un par de ellas. En el caso de la temperatura en un punto, no depende, fíjense, de la terna de referencia. Es decir, la temperatura en este punto que yo estoy marcando acá, depende pura y exclusivamente de ese punto, pero no de la terna. Mientras se coloque el bulbo del termómetro en ese punto, y se lo oriente con cualquier orientación al termómetro, imagínense que esta viroma roja, el capuchón representa el bulbo del termómetro, yo lo pongo ahí, listo, ahí tengo la magnitud. Lo pongo así, siempre me va a dar la misma temperatura. Fíjense que cuando ustedes se tomaban la temperatura y se ponían el termómetro bajo la axila, en realidad lo tenían que poner en la axila, independientemente de que si lo pudieran, lo pusieran más o menos derecho, más o menos horizontal, o lo que sea. Lo importante es que el bulbo coincidiera con la axila, nada más. ¿No? Esto no implica que se pueda tener un mapeo de una magnitud escalar en un espacio n-dimensional. Por ejemplo, el mapeo de la temperatura en el ambiente estará dado por una expresión como la siguiente.
La temperatura o la densidad son función de X y Z. Entonces yo podría tener para la habitación o el lugar en donde estoy un mapeo de la temperatura para los infinitos puntos que conforman eso, ¿no? O de la densidad de un cuerpo. ¿Quedó claro esto? Chicos. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver si podemos terminar esto. Nos quedan poquitas, creo. Si no, lo dejamos para la próxima. A las magnitudes vectoriales las podemos definir como aquellas magnitudes que asocian a una determinada dirección del espacio un escalar. Bueno, a los vectores también se los suele denominar como tensores de orden 1, y de la definición que dimos se desprende que dependen de la terna de referencia o de la orientación. Veamos lo siguiente. Fíjense, este vector B, es el vector dado como dato. Ahora bien, si yo lo proyecto en la dirección N1, va a ser el producto escalar del vector B por el versor N1. Ahora, el producto, la proyección esta, es justamente Bn1. Si yo quiero este segmento como vector, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar a Bn1 por N1. Y es un producto de un escalar por un vector. ¿Quedó claro? Ahora, fíjense, si yo tengo este mismo vector, B, pero lo proyecto sobre la dirección N2, la proyección va a ser esta. B es el vector dado como dato. Ahora tengo una dirección propuesta distinta. Por lo tanto, la proyección va a ser distinta. Y este vector expresado en la dirección N1 o N2 va a cambiar. ¿Quedó claro esto? Las magnitudes tensoriales, para darle una definición, ojo que les doy una definición muy simplificada, es para tener una idea. Y está limitado solamente a lo que nosotros estamos viendo, porque el concepto es mucho más amplio. Asocia a cada dirección del espacio un vector. Tengan en cuenta que una magnitud escalar a cada dirección del espacio no asociaba ningún valor. Un vector asocia a una dirección un escalar, y un tensor asocia a una dirección un vector. Se desprende que de la misma depende la terna de referencia o de la orientación. Bueno, esto, léanlo, es muy sencillo, es una amplificación de ese concepto que les estoy dando. Ahora, ¿cómo se construye el tensor de tensiones? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros, unas diapositivas atrás, vimos que para un punto como este, yo hacía pasar pares de planos paralelos a los ejes X y Z? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, así como corto con un plano como este, que era el plano X, y determinaba sigma X, tau XY y tau XZ, yo podría cortar ahora con un plano Y. Por ejemplo, este de acá. No, este era el plano, a ver cómo el plano Z. Podría cortar con el plano Z. ¿Y qué voy a determinar? Puedo determinar para ese plano, que también pasa por el punto A, sigma Z, tau ZX y tau ZY. Y podría cortar con este plano, que es el plano Y, y determinar sigma Y, tau IX y tau IZ. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. Vamos a suponer que se conocen los vectores tensión en un punto y asociados tres planos que son mutuamente perpendiculares entre sí, como recién acabo de hacer yo. Obviamente también se conocen sus componentes. Asumamos que esos tres planos son los planos coordenados X y Z. Los vectores tensión los podremos escribir de la siguiente manera. La componente X del vector ρx, ¿por qué? Porque el plano es el X, la componente Y es el vector asociado al plano X y la componente Z. Todo esto es esto de acá. Es lo que yo les acabo de decir recién en esta columna. Lo mismo hago para el vector tensión pasante por ese punto, pero asociado al plano Y.
Y lo mismo hago el vector tensión pasante por ese punto que asociado al plano Z. ¿Quedó claro esto? Chicos. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien. Si yo armo una matriz de 3×3, donde por columna coloco las componentes del vector tensión asociado al plano X, al plano Y, al plano Z, tendré algo que se denomina tensor de tensiones. Tengo algo que se denomina tensor de tensiones. Y el tensor de tensiones justamente va a ser el elemento que me permite conocer cómo son los infinitos vectores tensión asociados a los infinitos planos que pasan por el punto. En esto, esta demostración no la vamos a ver porque escapa a nuestra materia, pero créanme que esto es así. ¿Y cómo lo hace? De una manera muy simple, multiplicando este tensor de tensiones por el versor normal al plano pi sobre el cual quiero determinar el vector tensión. Es decir, que el vector tensión asociado a un plano cualquiera, pi, va a ser el producto de este tensor de tensiones por el versor normal a ese plano para el cual quiero determinar el vector tensión. Tengan en cuenta que el tensor de tensiones es una matriz de 3×3 y el versor es uno de 3×1, porque el versor, ¿qué indica? Indica las tres componentes sobre las tres direcciones. Y esto, obviamente, el vector asociado al plano pi va a ser un vector de 3×1 y expresado en la terna X y Z. Así que el tensor de tensiones es el elemento que me permite conocer y definir el estado de tensión en un punto, o la tensión en un punto. ¿Me expliqué, chicos, con esto? Esta demostración de acá no la vemos. No la vemos. Tampoco vemos por qué esto ocurre, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el tensor de tensiones se construye a partir de tres planos mutuamente perpendiculares, de los cuales conozco para esos tres planos mutuamente perpendiculares los vectores tensión asociados a esos planos. ¿Quedó claro? Sí, sí. Muy bien. Acá está esto. Cabe destacar que este tensor es simétrico. Bueno. Ahora, esto... Bueno, veamos esto último. A ver, esto vamos a dejarlo para la semana que viene. A ver, déjenme ver un poquitito, así no les quito tiempo. Sí, esto lo vemos la semana que viene. Nos quedan son tres, pero prefiero que lo veamos la semana que viene, porque así seguro ahora están más pendientes de la clase de consulta que esto. Hasta acá quería llegar. Nos quedan 3 diapositivas de esto, o 4, así que lo vemos la semana que viene. ¿Les parece? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, ¿No? por ahora. Bueno, Adriana, voy a parar la